Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal del Biólogo Educativa. Antes que nada, vamos a recordar la metodología que estamos implementando de trabajo. Recuerden que en la descripción del video se está dejando el módulo de estudio, o sea, el documento del contenido que vamos a desarrollar, y también hay una serie de actividades que bueno, ahora vamos a ir explicando un poco en qué consisten, ¿no? Y bueno, después ustedes tendrán que desarrollarlo. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar un concepto muy importante dentro de las ciencias naturales, y la importancia de este contenido tiene que ver un poco, ¿no? Porque nos permite a nosotros vivir, y no solo a nosotros, sino que también, por ejemplo, a los animales, y también a una gran cantidad de microorganismos, o sea, de organismos microscópicos. Entonces, muchas veces se desconoce este proceso del que vamos a tratar, y por esa razón no se le da la importancia que se merece. Antes que nada, quisiera mostrarle unos modelos de organismos vegetales. Este es el organismo número 1. Se puede apreciar que tiene, ¿no? Está en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Se aprecia que tiene bueno, una buena nutrición. Y por otro lado tenemos a otro organismo vegetal, pero que en este caso sus condiciones, ¿no? La situación en la que se encuentra es distinta. Por ahí hay ciertas carencias que tiene o que presenta, y justamente en relación a estos dos organismos, después en una de las primeras actividades del módulo consiste en que ustedes me puedan describir cuál es la diferencia que hay entre ambos vegetales, entre el número 1 y el número 2, ¿no? Observándola, ustedes me van a destacar ahí en un escrito cuál es la principal diferencia que hay entre estos dos organismos. También otra de las preguntas es, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sucedió con el organismo que está marchito, o con el vegetal que está marchito, ¿no? ¿Por qué razón está en esa situación o en esas condiciones? Y también, ¿qué podríamos hacer o sea, qué acción podríamos llevar adelante para poder recuperar ese vegetal? Si es que se puede hacer alguna modificación, ¿no? O agregar algo para que pueda retomar y continuar desarrollándose. Entonces, esas van a ser las preguntas que van a estar al inicio del módulo y que ustedes deben responder. Bueno, volviendo un poco a la clase, justamente yo les decía, ¿no? al comienzo, que el concepto de hoy es de suma importancia, porque reitero, ¿no? Permite que nosotros podamos vivir, que podamos crecer, desarrollarnos, y también o sea, la importancia que tiene también radica en que además nos otorga, ¿no? Nos dan alimentos, no solo a nosotros, sino también en la gran mayoría de los casos, a los animales herbívoros. Pero bueno, todo esto vamos a ir viendo a medida que vayamos explicando. Justamente, entonces, ya para descubrir el nuevo contenido, vamos a hablar acerca de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, por ahí hay que tener en cuenta, ¿no? que siempre, para que se lleve a cabo este proceso, tienen que haber alguna serie de elementos o de factores que son indispensables. Uno de ellos, por ejemplo, es el sol, ¿no? Bueno, del sol proviene, toda la energía del planeta proviene del sol, y esa energía se la denomina como energía lumínica, y también energía calórica, pero la más importante en este caso para el tema que vamos a desarrollar es la energía lumínica. Ahora, si tuviésemos que dar una definición de fotosíntesis, podríamos decir, por un lado, que es el proceso que llevan a cabo los organismos vegetales. Recordemos que los vegetales en su gran mayoría son seres autótrofos, o sea que pueden fabricar su propio alimento. Ellos
no necesitan de otros organismos para sobrevivir, sino que ellos mismos pueden producir, ¿no? Su alimento y bueno, y nutrirse de esos elementos químicos que producen, que en su gran mayoría son moléculas de glucosa. Entonces, ¿no? Las plantas, al ser seres autótrofos, gracias a la fotosíntesis van a convertir la energía lumínica del sol en energía química, y esa energía química es lo que yo le estaba mencionando, que es la glucosa. Ahora, otra definición, o por ahí para decirlo en otras palabras, también podemos decir que el proceso de fotosíntesis, ¿no? Es un mecanismo en donde la planta convierte la materia inorgánica en materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de materia inorgánica, por ejemplo, estamos haciendo referencia al agua o a los minerales que están en el suelo. Por ejemplo, un mineral puede ser el hierro, el potasio, el manganeso, ¿no? Una gran cantidad de minerales que va a usar la planta. Entonces todo eso son, ¿no? Materia inorgánica, y la transforma gracias a la fotosíntesis en materia orgánica, que por ejemplo puede ser un fruto, como puede ser una naranja, una pera, una uva, o puede almacenarse en las hojas, o en las flores, o en el tallo. Todo depende de la especie vegetal. Pero bueno, un poco en eso consiste la fotosíntesis, ¿no? Que gracias a la energía del sol y a ciertos gases que se encuentran en la atmósfera, las plantas producen moléculas de glucosa. Pero ahora, ¿cómo se da ese proceso? O mejor dicho, ¿dónde comienza? Bueno, aquí en el gráfico que tenemos, en el esquema, ¿no? Ustedes pueden observar que tenemos una flor, ¿no? Tiene sus respectivos órganos, uno por ahí de los más importantes, que son las hojas. También tiene un tallo, y inserto ya, ¿no? En el interior de la tierra lo que sería su raíz. También por aquí vemos, ¿no? Moléculas de H2O, que sería agua, y bueno, los minerales que estábamos mencionando en un principio. También otro factor importante para la fotosíntesis va a ser el CO2, o comúnmente conocido como dióxido de carbono, y el subproducto o el desecho que la planta va a liberar, que es el O2, o también conocido como el oxígeno. Y también algo fundamental, bueno, la presencia de la energía solar. Ahora, el proceso comienza, podríamos decir, en las raíces. Hay que aclarar que la raíz es un órgano que tiene distintas funciones en el vegetal. Una de ellas es que le permite estar anclada a la planta, o sea, gracias a ella la planta puede mantenerse erguida, puede estar sujeta al suelo. Pero la función más importante de la raíz es la de la absorción. Justamente el primer paso de la fotosíntesis es la absorción. Y aquí lo que sucede básicamente es que todas las raíces que están en la tierra comienzan a absorber, ¿no? El agua y también los minerales. Por ejemplo, podríamos decir el hierro, el fósforo, ¿no? Todos ellos van siendo absorbidos por las raíces del vegetal. Y aquí hay algo muy importante para agregar, que es otro concepto, ¿no? Que se llama xilema, que aquí lo voy a agregar. El xilema, esto se denomina xilema, digamos, a una serie de conductos microscópicos que hay en todo el vegetal, y que a través de esos conductos, ¿no? Va a circular lo que sería todo el agua y los minerales que están en la tierra. La característica que tiene el xilema, o sea, estos conductos, ¿no? que estamos mencionando, la característica que tiene es que siempre se da, ¿no? la absorción o la circulación del agua y demás componentes siempre se da en forma ascendente, o sea, siempre desde abajo hacia arriba. Y a todo ese conjunto de agua y de minerales que hay en el suelo y que la planta va absorbiendo, se le conoce como savia bruta. O sea, es un líquido semifluido que va a ser distribuido por la planta, ¿no? Desde abajo hacia arriba hasta llegar a sus hojas.
Aquí una vez que llegan a las hojas sucede lo que se conoce como la fotosíntesis, o sea, recién el proceso se da una vez que se llegan a los órganos bueno, que son las hojas. Entonces, esto tiene que quedar claro, el xilema siempre se da de abajo hacia arriba. Bueno, después una vez que esa savia bruta llega hacia las hojas del vegetal, ahí va a participar la energía solar, que como yo dije, la principal de ella es la energía lumínica, porque también libera energía calórica. Entonces, esa energía lumínica va a incidir sobre las hojas del vegetal, y aquí vamos a hablar de otro concepto más, que es la clorofila. La clorofila es un pigmento fotosintético, se lo denomina así, porque es el que va a permitir a los vegetales realizar la fotosíntesis. Ese pigmento es normalmente de coloración verde, y también, como dato extra, ¿no?, es el que le da el color verde a las plantas. Entonces, gracias a la clorofila, ¿no?, se van a absorber la energía solar, y se va a dar el proceso de fotosíntesis, en donde la savia bruta que transportaba xilema se va a convertir en savia elaborada, y esa savia elaborada se compone en su gran mayoría por lo que es moléculas de glucosa, que después esas moléculas se van a almacenar, por ejemplo, en la flor del vegetal, y eso es lo que le va a servir como nutriente. A veces también se almacena en los frutos, y bueno, después los frutos los consumen los animales, y así es como la energía pasa de un organismo a otro. Esto por ahí un poco hablando o relacionando con lo que son las cadenas tróficas, ¿no?, el flujo de la energía que va de un organismo a otro. Entonces, después que se produjo la fotosíntesis, ya como último paso se va a dar lo que se conoce como la liberación o la excreción de desechos. Y uno de los desechos es el oxígeno. Primeramente la planta absorbe, ¿no?, permite que ingrese el dióxido de carbono a su interior a través de las hojas, y una vez que termina el proceso de fotosíntesis se va a liberar el subproducto que se conoce como oxígeno. Y aquí radica la importancia de los vegetales, porque el oxígeno es el que utilizamos nosotros para poder respirar, y la respiración tiene relación con la nutrición, porque gracias al oxígeno nosotros podemos descomponer cualquier alimento que consumimos, ¿no?, y obtener los nutrientes de ese alimento. Y por eso es la importancia que yo mencionaba en un comienzo, ¿no?, del proceso de fotosíntesis. Ahora, entonces, repasando un poco, ¿no?, primeramente el vegetal absorbe el agua y los minerales del suelo, que circulan hacia arriba, hacia las hojas. En las hojas se encuentra la clorofila, que es la que permite el proceso de fotosíntesis. También al mismo tiempo ingresa el dióxido de carbono, y una vez que termina el proceso, el subproducto que se va a liberar es el oxígeno. Y eso es un poco resumido este proceso del que estamos hablando. Ahora, para hacerlo un poco más específico, hay que decir que acá en el módulo de estudio que se está dejando, después en la actividad de desarrollo, hay una serie de actividades que ustedes deben ir completando, que son actividades multiple choice, en donde deben ir seleccionando la pregunta correcta, ¿no? Son en total 10 preguntas, y bueno, y eso tienen que desarrollarlo con la información que estamos dando. Ahora, también hay que tener en cuenta que la fotosíntesis no se da bajo cualquier condición, sino que se va a dividir en dos etapas. Por un lado, lo que se conoce como la etapa lumínica, ¿no?, y es lo que estábamos explicando nosotros, o sea, la etapa en donde participa el sol, y por eso se la denomina lumínica, o también en algunos casos se la denomina como solar, etapa solar o etapa lumínica. Ahí, una vez que se dio todo el proceso que hemos explicado, se van a producir una serie de moléculas que son muy importantes. Una de ellas es el ATP, que se conoce,
es la palabra abreviada, digamos, que significa adenosin trifosfato, que va a ser la molécula de energía, o sea, es la que contiene toda la energía que produjo la fotosíntesis. Y otra molécula es el NADPH. También es abreviado NADPH. En este caso, lo que hace esta molécula es permite que el hidrógeno, que lo seleccionamos aquí, el hidrógeno pueda ser transportado dentro del vegetal, ¿no? Entonces, la etapa lumínica produce ATP, que es energía, y el NADPH, que es el hidrógeno. El hidrógeno es un átomo muy importante para los vegetales, porque si no tienen hidrógeno no pueden realizar su metabolismo, y bueno, no van a poder crecer, no se van a poder desarrollar. Entonces esas son las dos moléculas que produce en la fase lumínica. Una vez que termina la fase lumínica, o sea, durante el día, después viene la noche. O sea, una vez que se pone el sol, ¿no?, que se funde, se va a dar el otro proceso que se conoce como la fase oscura, o también se lo denomina como el ciclo de Calvin, que en el ciclo de Calvin, o sea, durante la noche, cuando no está el sol, se van a utilizar el ATP y el NADPH. O sea, lo que se produjo durante el día se va a utilizar en la noche. O sea, el ciclo de Calvin consiste en producir glucosa a partir de ATP y de NADPH. Y esa glucosa no es la que, por ejemplo, se puede almacenar en una fruta y contiene todos los nutrientes que después un animal herbívoro consume, y ahí nuevamente nos remitimos a la cadena alimenticia. Entonces, en pocas palabras, el ciclo de Calvin consiste, ¿no?, en el proceso que se da durante la noche, en el cual se utiliza el ATP y el NADPH para producir moléculas de glucosa. O sea, la planta produce muchas moléculas, pero la que más abundante es la glucosa. Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer un resumen. Entonces, en la fase lumínica, dijimos, participa el sol. Además del sol, siempre se necesita de dióxido de carbono, que el dióxido de carbono se encuentra en el aire, en la atmósfera. También otro componente muy importante es el agua, y esto tiene relación un poco con los vegetales que yo les mostraba, ¿no? Uno de ellos necesita un componente que es, en este caso el agua, porque le da la hidratación al vegetal. Y también todos los minerales que están en el suelo, que como yo dije, también son muchos, pero podemos hablar del hierro, el potasio, el calcio, el zinc, el manganeso y muchos otros que existen. Todos esos son los elementos que deben participar. Xilema, el proceso de xilema se denomina xilema, digamos, los tejidos, los conductos que tiene el vegetal y que siempre llevan todos esos minerales hacia las hojas. En las hojas se va a dar, o se va a encontrar presente, lo que se conoce como floema. El floema, en este caso también, recordemos que dijimos, se diferencia del xilema porque produce lo que se conoce como savia bruta, savia elaborada. Y esa savia elaborada es la que va a servir como nutriente al vegetal para que siga creciendo. Y la característica del floema es que no solo circula de abajo hacia arriba, sino que lo puede hacer en cualquier dirección, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Todo depende del requerimiento del vegetal. Entonces, en el día se produjo la fotosíntesis, se formó el ATP y el NADPH, y durante la noche se va a dar el ciclo de Calvin, o la fase oscura que se lo conoce, ¿no? En donde a partir de esos componentes se va a producir las moléculas de glucosa. Que la glucosa, recordemos, es lo que después consumen, por ejemplo, los que se conocen como consumidores primarios, que son los herbívoros. Y después le seguirían, ¿no?, los consumidores terciarios, que siempre son los que comen carne, los carnívoros. Y así es como vemos que fluye, ¿no?, la materia y la energía. Y un poco
en esto consiste el proceso de fotosíntesis. Esta fue la clase de hoy, digamos, y como actividad final en el módulo de estudio van a tener que diseñar un experimento. Ahí en este módulo también hay distintos links de videos que les pueden servir para el diseño de ese experimento, ¿no? Y ahí cuando ustedes elaboren el diseño experimental deben destacar los materiales que utilizaron, ¿no? Los procedimientos, o sea, los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y bueno, los participantes, quiénes son los que llevan adelante el diseño experimental. Y este diseño ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, para demostrar el xilema o floema, o sea, como un experimento donde se demuestre cómo circulan los nutrientes del vegetal, ¿no? La savia bruta y la savia elaborada. También pueden hacerlo en relación a la clorofila, en relación al pigmento del que hablamos, que le da el color verde a las plantas. O sea, su diseño puede consistir en la extracción de clorofila. Y después hay otro tipo de experimento que pueden hacer para demostrar que realmente los vegetales realizan la fotosíntesis. Cualquier vegetal que existe en el planeta realiza este proceso. Y vuelvo a reiterar, la importancia de esto tiene que ver porque si no existiese la fotosíntesis no hubiese oxígeno atmosférico y por lo tanto los seres humanos no podrían sobrevivir. Entonces esa es su principal importancia. Y en segundo lugar podemos decir que nos brinda alimentos, nos da los frutos, como por ejemplo cereales o vegetales, hortalizas, que consumimos y gracias al cual nosotros nos podemos nutrir. Bueno, entonces este ha sido el contenido de hoy. Les vuelvo a reiterar, en la descripción del video se encuentra el módulo de estudio que tiene una actividad inicial, después está el documento detallado de lo que fuimos explicando. A su vez, cuando termina el documento tiene una actividad de desarrollo y por último una actividad final que es el experimento que yo estoy pidiendo que lo elaboren y lo filman y después me lo envíen. Entonces esto ha sido todo y nos vemos en la próxima clase.